Los periodistas. Reanudamos estos recorridos por las calles de la ciudad de Puebla. Aquí hoy en uno de los sitios emblemáticos de la ciudad desde 1560-70 hasta la fecha. Hoy se le llama a esta calle la 5 de Mayo. Estoy en la esquina de la 8 Oriente y la 5 de Mayo, pero antiguamente a esta calle se le llamaba la calle de San Luis. Una calle que tomó el nombre por su benefactor. El edificio que ven ustedes aquí tiene una historia interesante, y en esta calle todavía hay dos de los negocios más antiguos de la ciudad instalados en el mismo sitio. Don Luis de León Romano, alcalde mayor de la ciudad de Puebla de Los Ángeles, fue llamado corregidor. Estuvo desempeñando su cargo entre los años de 1554 y 1557. Este hombre pasó a la historia, fue muy famoso porque fue un gran promotor de las obras públicas. Conseguía el dinero, lo aportaba, lo adelantaba, después el ayuntamiento lo pagaba a los que habían prestado ese dinero, y entonces se dio la tarea de construir, entre otros, el puente de San Francisco, que tanta falta hacía para unir el oriente con el poniente de la ciudad. También construyó el puente de Amalucan sobre el río Alceseca. También condujo el agua potable hasta la ciudad, la entubó, la trajo en acequias o como haya sido, colocó las alcantarillas y terminó también el portal de audiencia. Y después del éxito que tuvo como alcalde de la ciudad entre 1554 y 1557, pues el virrey lo mandó a Oaxaca. En aquellas épocas los poblanos tenían fama de buenos políticos, de buenos administradores, y los mandaban a Lima, Perú, o los mandaban a las Sigüeras, o los mandaban a la Nueva Galicia, lo que es Jalisco, o a Oaxaca, y en este caso a don Luis de León Romano lo mandaron a Oaxaca. Pero los poblanos se opusieron. La gente se organizó y dijo: no, nosotros queremos que se quede don Luis porque ha sido un buen presidente municipal, un buen alcalde. Y el virrey dijo no. Por lo tanto, se fue don Luis, llegó a Oaxaca y al año siguiente murió. No le sentó bien el clima, no le sentó bien el viaje, le entró la tristeza, está a saber. El caso es que don Luis de León Romano se murió en Oaxaca. Pero dejó una herencia, dejó una hacienda importante en Michoacán y nombró como su albacea al virrey Luis Velasco. Con el dinero que representaba esa hacienda, él dejó el testamento de destinar la mitad para la fundación de un colegio para 12 religiosos, esto basado en el modelo del colegio gregoriano de los dominicos en Valladolid, en España. Y así se procedió a concebirlo. El testamento decía que el colegio se hiciera o en la Ciudad de México o en Puebla, donde había sido el alcalde. Que lo hicieran los franciscanos o los dominicos. Pero los franciscanos dijeron que por sus votos de humildad y de pobreza, pues no podían hacerse cargo de esa cantidad de dinero tan importante que había dejado don Luis, y renunciaron a hacerlo. Y entonces el virrey Luis de Velasco, para tratar de compensar un poco a los poblanos, pues dijo: vamos a construir el colegio entonces en Puebla y que lo hagan los dominicos. Y así sucedió. La ciudad de Puebla se dio una manzana entera, que es esta, entre la 8 y la 10, acá estoy ya en la 10 Poniente. Para los que no conozcan Puebla, les recuerdo que la calle 5 de Mayo, que es esta, antes la calle de San Luis, es la calle que divide la ciudad entre los orientes y los ponientes. Si usted se para acá, hacia el lado poniente es la 10 Poniente y hacia el lado oriente es la 10 Oriente. Es la forma como funciona la ciudad. Este es el colegio que se construyó.
Lo hicieron los dominicos con el dinero de don Luis de León Romano. Se inició en el año de 1585. Como les decía a ustedes, la ciudad donó toda una manzana, o sea que el colegio abarcaba prácticamente toda la manzana, más la zona de los huertos que seguramente habrán estado en la parte trasera. Hoy día pues son casas, son edificios. Lo único que queda del colegio de San Luis es esta parte a lo largo de toda la 5 de mayo y un poco hasta la 8, porque los bajos también han sido ya transformados en un edificio comercial. Se adelantó en su momento al concepto de lo que iba a ser el Colegio del Espíritu Santo, pero por cuestiones de construcción no lo inauguraron sino un año después de que los jesuitas echaron a andar el Colegio del Espíritu Santo. Este colegio de San Luis funcionó con 12 estudiantes solamente, 12 estudiantes, un director y 2 profesores. Los profesores eran uno para filosofía y otro para gramática. Esa era la importancia que tenían en aquella época los colegios de sacerdotes. Resulta que en el año de 1598 el Papa autorizó que se convirtiera el Colegio de San Luis en universidad para seglares. Esto porque los poblanos de la época, que estaban muy organizados, primero se habían opuesto a que se fuera el alcalde don Luis de León Romano, y después se organizaron para que el Papa les hiciera la concesión de que este colegio se transformara en universidad. Y estuvo a punto de serlo, por lo menos estuvo la anuencia del Santo Padre para que sucediera de esa forma. Pero el virrey, que no quería mucho a los poblanos, pues dijo que no, porque era como afectar a la Universidad de México. Por lo tanto, no se hizo la universidad para seglares. Se le designó entonces como el Real y Pontificio Colegio de Señor San Luis del Orden de Predicadores de la Santa Provincia de San Miguel y Santos Ángeles en el año de 1740. Tuvo una importancia notable porque aquí llegaron a estudiar personajes de varias partes del interior de la Nueva España. Esto que oye usted es la modernidad con la que se reparte el gas en Puebla, la 4ª ciudad más importante del país. Bueno, tenemos problemas. Le decía yo que tuvo una importancia muy notable porque de los estudiantes que estuvieron acá salieron ni más ni menos que 9 obispos que fueron a diferentes diócesis de la Nueva España. O sea, de aquí salieron 9 obispos. Mire usted la trascendencia. La calle se transformó después con el paso de los años. El edificio dejó de ser de la orden de los dominicos, se lo dieron a las teresianas. Aquí estuvieron las religiosas de Santa Teresa de Jesús, que pusieron un colegio. Y entonces esto, que era una calle con tráfico, que pasaban por aquí vehículos, por aquí pasaban las líneas más demandadas de la ciudad, del centro de la ciudad. Pasaban los Garita Panteón, entre otros, que era una de las líneas que daba vuelta ahí en la 8. Y la 5 de mayo pues pasaban los San Antonio. Y se hizo famoso también el Parque de San Luis, que es esto que le dejo a usted aquí, un poco para que vea la porquería en la que está convertido el Parque de San Luis, o el Jardín de San Luis, así le llamábamos nosotros. Este espacio estaba antes con pasto, era un espacio de recreación, los niños jugaban. Se mantuvo así durante algunos años. A su alrededor se colocaron muchos negocios en aquella esquina donde hoy dice Super Tortas Ángel. Ahí era uno de los primeros locales dedicado a las maquinitas de juegos que estuvo en la ciudad de Puebla por allá por los 60s. Esos baños públicos no estaban, eran negocios relacionados con la cosmetología. En esta parte había muchos espacios donde se vendían todos los menjurjes, las lacas y las aguas y los olores para hacer perfumes y demás en toda esta parte. En esa esquina en donde dice Telcel, ahí estuvo la sombrerería de los Frausto, de Manuel Frausto, su familia, su padre. Y allá enfrente donde dice Juanito, ese era un local interesante porque esa era una de las pulquerías más famosas de la ciudad. Se llamaba La Giralda.
tenía dos entradas, una por el lado de la 10 Oriente y otra por el lado de la 5 de Mayo. Y los chamacos que pasábamos por aquí nos aventábamos los unos a los otros con las puertas abatibles para aterrizar en el aserrín que colocaban, como es tradicional en las pulquerías. Tenía un letrero que decía: prohibida la entrada a uniformados, mujeres menores de edad y perros. Ese era el letrero, según me acuerdo. En fin, esto que le muestro del pésimo aspecto del jardín de San Luis es verdaderamente desastroso. La presidenta municipal Blanca Alcalá mandó a reformarlo, mandó a construir esto. Ya le quitaron hasta la placa, se la robaron. No sé para qué, pero bueno, el jardín destrozado. Aquí no pasa el gobernador, aquí no pasa el presidente municipal. Esta área no les interesa a los gobernantes, pero esta es una de las calles más transitadas de la ciudad. Por aquí pasan casi todos los que vienen a ver al Señor de las Maravillas. Dejan sus vehículos en el centro, en el Zócalo, alrededor, en los estacionamientos, y se vienen caminando toda esta calle que se convierte en una especie de peregrinación hasta la 18 Poniente, esquina con 5 de Mayo, donde está el Señor de las Maravillas. Bueno, les sigo contando del edificio. Después de ser el Colegio de las Religiosas de Santa Teresa de Jesús, por allá por 1950, los padres escolapios de la Orden de los Escolapios de San José de Calasanz se quedaron con el espacio, y aquí estuvo el Instituto Carlos Pereira, una institución que dio cabida. Primero se pensaba que los niños pobres, al final acabamos viniendo aquí todos los que no éramos aceptados en otras escuelas. Por aquí pasaron muchas familias de jóvenes poblanos que hoy día están encumbrados en importantes negocios, en empresas, etcétera. Le podría yo mencionar muchos apellidos: los Maceda, los Fuello, los Cabello, los Curecín, por mencionar solamente algunos de los que me acuerdo de mi época, los Orduña. El edificio de San Luis, por lo tanto, el Colegio de San Luis, se convirtió en el Instituto Carlos Pereira. Aquí estuvo como rector, el primero fue don Vicente Ortí, un sacerdote muy famoso que después se fue para Cuba. José Solá, que era verdaderamente impresionante la forma en la que fabricaba sus discursos y los pronunciaba. Ir a sus ceremonias religiosas era algo verdaderamente impresionante. Hoy el edificio, como usted ve, está convertido en una tienda de venta de productos electrónicos, pero sigue conservando, a ver si no me corren, sigue conservando la estructura, por lo menos del primer patio. Aquí pasábamos lista, en este patio pasábamos lista todos los alumnos. Los salones estaban arriba, las autoridades aquí abajo. En el espacio de arriba estaba cuarto año, allá por donde se ve el ventilador ese. El kinder estaba abajo. Yo me imagino que eso ya estará cerrado, serán las bodegas. Aquí el padre Ángel Olivares, que fue el último director de la escuela cuando funcionó todavía el Pereira acá, nos daba los discursos, se hacían las ceremonias al Día de la Madre. Y el hermanito Agustín, el hermanito Agustín, que era verdaderamente muy duro, muy enérgico en las medidas de disciplina. Agustín Elvira, cuántas patillas no jaló el padre Isaac Cruz, que luego colgó los hábitos, cuántos varazos no nos dio con esas varitas de membrillo, porque en aquella época el lema era: la letra con sangre entra. Bueno, y también el padre Luis, bueno, tantos otros sacerdotes que pasaron por aquí por el Instituto Carlos Pereira. En fin, un edificio que en su momento fue muy importante, que hoy día pues es una especie de centro comercial. En la esquina, donde hoy está un negocio de la familia Rodríguez, ahí en esa esquina antes estuvo una farmacia, pero antes de la farmacia, mucho antes, estuvo uno de los negocios más importantes de la ciudad, se llamaba Casa Cruz. Los señores Cruz, que vivían en San Francisco, en la 16, tenían ese negocio ahí donde dice Almacenes Rodríguez. Todo eso era
Casa Cruz, una casa importante. Vendían entre ferretería y tlapalería, vendían muchísimas cosas importadas, alemanas, que en aquella época eran las más famosas. Cerró el negocio hace muchos años después de que murió su propietario, el señor Cruz. Y también este otro negocio que hoy está cerrado, esta Cortina Café, hoy está cerrado, no sé si ya lo habrán cerrado, pero esto también es una tlapalería muy famosa, que pues no veo ya el nombre, pero fue un negocio importante. Y este otro que dice Pozoles Chapala, este es uno de los negocios más antiguos de la calle. Dice que abrirán hasta el 13 de enero. Pues este negocio lleva aquí unos 70, 80 años fácilmente. Fue, yo creo, que de las primeras pozolerías del siglo XX. Después llegaron los Pollos Toledo, esos que ve usted ahí. Esos tendrán unos 50 años, 45, 50, pero los Pozoles Chapala, de los más viejos negocios. Pues ya le cuento a usted algo de la historia de este importante edificio, que por cierto tiene una placa aquí donde pues seguramente relatará algo de lo que yo le conté a usted ahora, el antiguo Colegio de San Luis, que se edificó en el siglo XVI gracias a los donativos de Don Luis, el alcalde famoso de Puebla, Don Luis de León Romano. Solo 3 años, no robó, no, al contrario, financió, prestó dinero y dejó una hacienda importante para que se construyera el Colegio de San Luis y estuvieran solamente 12 sacerdotes. Al cabo de los años salieron de aquí 9 obispos. Pues ahí le dejo a usted el tema.